Hola amigas y amigas, bienvenidos una vez más a este espacio de psicología aplicada. Hoy traemos un tema muy importante, la hipnosis. La hipnosis la podemos utilizar como un apoyo para determinados procesos de terapia. En lo personal, yo he desarrollado una técnica donde manejamos una parte de lo que es la fisiología, otra parte lo que son los procesos hipnóticos y otra parte es todo el concepto que nosotros tenemos de conciencia y de autoconceptualización de nosotros para poder enfrentarnos a las cosas que vivimos en el día con día. ¿Qué es la hipnosis? ¿O cómo se va dando esta parte? La hipnosis es un juego de roles. Para que se dé este fenómeno o este proceso de hipnosis necesita haber un acuerdo en común. La persona que esté dispuesta a someterse a un proceso de hipnosis y dejarse hipnotizar y la persona que siga o que guíe a la persona que se está dejando hipnotizar. Entonces, en este acuerdo de roles, ¿qué es lo que se va a hacer? La persona que va a hipnotizar va a inducir a la persona que se va a dejar hipnotizar para que ella vaya manejando una situación de fantasía, de ambiente, en donde se permita explorar y sentir. ¿De qué manera va funcionando esto? Nosotros, cuando estamos en este proceso de dejarnos hipnotizar, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir las indicaciones de la persona y vamos a permitir que nosotros fijemos una idea. Y esa idea es la que la persona que me está hipnotizando me está fijando en mí. Entonces, yo concentro toda mi atención en esa idea y me dejo ir, fluyo en este contexto. Cuando yo dejo fluir o dejo mi voluntad, entre paréntesis, a que la persona me induzca al estado de hipnosis, yo voy a bajar mis niveles de ansiedad, voy a bajar todo mi organismo a un estado basal, voy a permitir que mi cerebro se permita estar en una disposición de poder alterar o de manejar una fantasía o a lo mejor hasta un estado alterado de mi conciencia. Pero no es más que un proceso en donde yo estoy permitiendo que alguien me guíe. De una vez que yo, la persona que estoy hipnotizando, empiezo a darle las indicaciones con tono de voz, con música, colores, movimientos de mano, lo que voy a hacer es fijar determinadas órdenes en el consciente y en el inconsciente de la persona, a través de palabras muy lentas, muy marcadas, muy pausadas, a través de una música que me va a permitir inducir o el seguimiento de determinados movimientos que son cíclicos, y yo lo voy a empezar a inducir. La persona va a empezar a caer en un estado basal y su cerebro, su atención, va a estar fija en las indicaciones que yo le dé. En este punto, yo voy a romper muchos procesos que la mente hace de forma inconsciente. Y entonces la persona en este juego de roles se va a disponer a experimentar y sentir. Entonces, yo empiezo a dar las indicaciones, yo empiezo a dar los movimientos o las órdenes y la persona se empieza a inducir, a inducir, a inducir. ¿Qué es lo que va a suceder? El córtex prefrontal, que es el que maneja las decisiones, en ese momento va a dejar de tomar esas decisiones de forma consciente, como que se va a adoptar un poquitín y va a permitir que alguien dé las indicaciones y las decisiones. Por eso es el juego de roles. En este juego de roles, este alguien, que es la persona que está haciendo el proceso de hipnosis, va a seguir fijando esta idea en nosotros y nosotros vamos a ir potencializando esta atención, al grado tal de que nosotros vamos a creer totalmente lo que está sucediendo. Si la persona dice que hace calor, pues yo voy a sentir calor. Si la persona me da una indicación de que me voy a reír a determinada palabra, yo me voy a reír. ¿Por qué? Porque en este juego de roles yo estoy permitiendo que esta persona tome decisiones por mí. Si algo pasara que fuera en contra de lo que yo tengo como una parte de salud, de protegerme, en ese momento rompo completamente el proceso de hipnosis y retomo la conciencia y retomo las decisiones. Entonces, las personas que están en estos procesos nunca pierden la conciencia, nunca pierden la voluntad.
estamos en este juego. Y esto es algo que nos permite sentirnos seguros y protegidos. Por eso cuando inducimos a una persona a un estado de hipnosis para hacer un proceso de trabajo de terapia, siempre se dejan 2 o 3 palabras que le permitan a la persona sentirse protegida, salvaguardada, y en cualquier momento de un ataque de ansiedad o de estrés que pueda estar viviendo dentro del proceso de la hipnosis, nosotros recurrimos a esta parte. Le damos la palabra y le decimos, estás bien, estás a salvo y puedes regresar. O se le da la indicación que lo que está viviendo lo puede hacer desde una parte en donde él no corre peligro, pero que puede recordarlo, vivirlo y retomar muchos procesos de información. Desde este ambiente controlado, protegido, donde estamos guiando al paciente, él puede llegar y acercarse a situaciones que por miedo, por estrés, por ansiedad, no las toca de forma consciente. Entonces, yo le voy a dar un salvoconducto en donde se va a poder acercar a esto que le está generando un estrés o le está generando una ansiedad. Y entonces, desde un concepto muy protegido, yo lo voy a hacer que experimente, que limpio, que viva esta experiencia. Me meto a esa realidad que yo creé, la vivo y la puedo volver a reconstruir. Y entonces me voy a permitir limpiar este tipo de emociones que las tengo ya almacenadas y por lo consiguiente estoy viviendo estados y procesos de ansiedad, miedo, angustia, estrés. En ese momento tocamos, sentimos y regresamos a la persona. Y empezamos a hacer procesos para que ahora sí de forma consciente enfrente esta situación que fue traumática o fue un estado de shock que a ella no le ha permitido poderla resolver. Entonces, cuando nosotros hacemos todo este proceso, pues bien, nosotros también metemos a una persona en estado de shock. Y recordamos que cuando nosotros estamos ante una situación donde se rompen todos nuestros procesos de secuencia lógica y nos enfrentamos a algo que no está planeado, que está de imprevisto, tenemos 3 situaciones. Peleo, huyo o quedo en estado de shock. Generalmente, el proceso de hipnosis es, te rompo este esquema, esta secuencia consciente e inconsciente que tienes, va a haber sorpresa y yo te doy una orden. Y si tú estás en un estado de shock, lo que va a hacer tu cerebro y tu cuerpo es retomar o aceptar la indicación que te estoy dando. Supongo que han de haber visto algunas películas donde se hacen los procesos de hipnosis, donde te doy la mano, te saludo, la levanto, la bajo y en ese momento caes en estado de hipnosis. O bien, cuando yo te estoy saludando, toco la frente, pongo tu cabeza para atrás, te doy una indicación y caes en estado de hipnosis. Justamente es eso. Rompo toda tu secuencia lógica, tu córtex prefrontal, al momento de que no tiene esta consecuencia de tomar las decisiones, cae en una desubicación, caemos en cualesquiera de estas 3, pelear, huir o en shock. Si yo soy de las personas que caigo en shock y me dan la orden de dormir, automáticamente duermo. Pero si yo soy de las personas que caen en un estado de lucha, a lo mejor puedo tirar una cachetada. O bien, puedo reírme o puedo salirme del contexto. Y aquí es donde se dice, no todas las personas pueden ser fácilmente hipnotizadas. Para que esto suceda necesita haber un acuerdo. Necesita que nosotros, sin decir muchos preámbulos, aceptemos los roles. El que tú me guíes y el que yo me deje conducir. Y entonces empezamos estos procesos de hipnosis. Y entonces podemos explorar un sinfín de cosas. ¿Para qué nos va a servir? Hace ratito yo decía, algo que fue muy impactante, un shock en donde yo estuve y ahora no lo puedo resolver y estoy atorado en ese mundo de emociones o de sentimientos añejos, la hipnosis me va a permitir acercarme, explorarlo y sacar un beneficio. Si yo tengo dolores, a lo mejor no, más bien, no voy a quitar el origen de los dolores, pero sí, a través de procesos de hipnosis, yo puedo desviar la atención. Y al momento de desviar la atención, yo puedo generar algunas situaciones de alivio. O bien, a través de una inducción, yo puedo hacer que el mismo organismo
produzca determinadas sustancias en donde yo pueda mitigar esta parte de dolor. Todo depende de cómo induzca y cómo fije las ideas a las personas. Y aquí es donde nosotros empezamos a tener estos beneficios, como la anestesia de guante blanco, en donde los dentistas la usan y producen a través de una inducción o de una sugestión al paciente a que tenga una sensación de anestesia en alguna parte de la boca donde van a trabajar. Y la persona automáticamente desvía la atención del dolor y cae en un proceso en donde pierde cierta sensibilidad. También habrán visto ustedes en alguna ocasión cuando hay personas que hacen procesos de hipnosis que le pueden acercar la mano al fuego y la persona no va a tener una respuesta. ¿Por qué? Porque se está desviando. La idea o la atención que la persona tiene está fija en otro punto, no en el dolor. Existen procesos en donde nosotros podemos enseñarle al paciente a que él mismo asuma los dos roles, el de ser hipnotizado y el ser el hipnotizador. Cuando una persona recurre o pide que se le dé un proceso o una terapia de hipnosis, cuando sabe que ha perdido el control, cuando sabe que no encuentra ninguna respuesta, cuando está ante estados muy fuertes de angustia y de estrés y no sabe cómo resolver esa situación, busca como una parte mágica que alguien le dé esa alternativa para que lo pueda resolver. Y entonces se permite conducir y se somete a un proceso de hipnosis. No funciona de esa manera. Si yo voy a hacer el proceso de hipnosis, yo lo que voy a hacer es inducirlo, acercarlo, confrontar la situación, sacar los puntos que las puede enfrentar, siempre protegiendo de que no sea un impacto igual de fuerte como el que le ocasionó esa situación. Se va mediando para que la persona poco a poco vaya resolviendo las situaciones. Existen algunos tipos de procesos o de fenómenos. Uno de ellos es el fenómeno ideomotor o ideomotores. ¿Qué significa esto? Imagínense que yo quiero que usted tenga una reacción fisiológica. Saco un limón, lo enseño, lo huelo para que usted se imagine el olor, lo muevo frente a ustedes para que se imaginen la textura, lo corto y empiezo a saborear. Y empiezo a hacer los gestos. Usted, donde esté, al momento de que está viendo este tipo de comportamiento en mí, en automático va a empezar a salivar. Entonces aquí este fenómeno ideomotor lo que va a hacer es que a través de determinadas instrucciones o fijaciones o movimientos que yo haga, usted va a tener una respuesta fisiológica, que es así como funciona el cerebro. Todo lo que almacena, toda esta información que yo tengo de contexto ante ciertas situaciones, si alguien me las hace o me las representa de distintas formas, automáticamente va a generar en mí una respuesta fisiológica. Cuando yo quiero que tú tomes una actividad o un comportamiento, lo que yo voy a hacer es fijar en ti una idea ideodinámica. Yo te voy a dar a través de determinadas situaciones. Por ejemplo, te voy a decir, en el momento en que yo diga 3, vas a tener una sensación de dolor de cabeza. Y entonces te voy repitiendo la escena a medida de que te vaya quedando clara la idea y vayas conceptualizando la orden. Y entonces yo te despierto, ya te fijé la idea y yo estoy platicando. Tú estás en un estado de vigilia, aparentemente, pero al momento en que yo digo, y entonces el número 3, automáticamente te toca la cabeza y dice, me duele la cabeza. ¿Qué fue lo que hice? A través de repetir ciclos de órdenes constantemente, y de estar manejándote ideas dentro de tu cerebro, tú vas a caer en esa sensación, que puede ser de euforia, de dolor, de alegría, de desconcierto, que incluso cuando se trabajan con las personas, no les vas a quitar la cuestión de la adicción al tabaco, pero sí a través de estarle repitiendo constantemente y de estarle potencializando determinadas situaciones aversivas hacia el sabor o hacia el humo del cigarro, en un corto tiempo esta persona va a empezar a rechazarlo.
Aquí es donde nosotros fijamos de orden sucesivo y progresivo determinadas ideas para quitar algún tipo de comportamiento. Pero lleva un proceso y funcionan bien, ¿sí? Porque a través de estarlo haciendo constantemente con las personas se van desarrollando este tipo de técnicas. Se puede trabajar cuestiones que han sido muy fuertes y que conscientemente hemos bloqueado, pero inconscientemente están latentes y nos están generando un sinfín de conflictos emocionales, fisiológicos, y como consecuencia tenemos problemas de salud. Entonces aquí nos vamos a apoyar en mucho en reacciones fisiológicas. Nuestro cuerpo también es un proceso que almacena mucha información y que va a guardar también muchas emociones. Cuando estamos trabajando en este proceso y yo no quiero llegar directo a esta parte de shock, entonces busco cuáles son las respuestas fisiológicas y me voy sobre la respuesta fisiológica. La persona va a descansar su ansiedad, no se va a llenar de ella, sino la va a dejar en un lado y va a enfrentar la sensación. Y entonces empiezo a quitar sensaciones y más sensaciones y emociones hasta que llega el momento en que puede la persona, con todos los nuevos elementos que tiene, enfrentar eso que durante muchos años lo ha tenido escondido y que ha sido latente de forma inconsciente. Ahora sí lo puedo hacer consciente, ahora sí lo puedo enfrentar y voy a estar protegido para poder buscar alternativas y soluciones. Para eso nos sirven estos fenómenos ideomotores, ideodinámicos. Y de esta manera yo voy retomando en mí la confianza, la fortaleza, la autoestima, el autocontrol y sobre todo la fuerza de poder decidir por mí mismo cómo voy a confrontar y cómo voy a resolver situaciones que hace un tiempo no tenía y no sabía cómo poderlas resolver. Cuando nosotros les enseñamos a las personas cómo se pueden dejar seducir a través de la sugestión y les enseñamos los procesos de cómo autosugestionarse, las personas aprenden procesos de programación mental y aprenden procesos de programación física, mental y psicológica. Y entonces van a buscar un equilibrio. Y en esta parte, en donde nosotros les enseñamos cómo autosugestionarse, le estamos dando elementos para que ellos aprendan a tener el control de su vida. Muy bien, amigas y amigos, espero que con esta breve reseña de lo que es la hipnosis, ustedes puedan utilizar una o dos de estas ideas y las puedan aprovechar en su vida y puedan aprender a programarse y puedan aprender a autoinducirse en una sugestión. Nos vemos en el próximo video. Gracias.